Y vamos a comenzar la mañana hablando de Chile. Así es, porque hubo elecciones y transcurrieron de acuerdo a lo previsto hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, exactamente, porque se esperaba que la diferencia en favor de la candidata del oficialismo, de Janet Jara, ex ministra de Trabajo, de Gabriel Boric, que de hecho se abrió del gobierno para la campaña electoral, para también tomar un poco de distancia del gobierno, precisamente por el nivel de resistencia que tiene en la sociedad, pero es la candidata del oficialismo y se esperaba que Janet Jara superase el 30% de los votos y es la candidata del oficialismo que de hecho, y también de ese espacio, de lo que era el espacio del Frente Amplio, del Acuerdo Amplio de la Izquierda en Chile, con algunas modificaciones, pero que llega con el menor caudal de votos desde el regreso a la democracia, 26, casi 27%, mucho menos de lo esperado, y le sacó solamente 3 puntos al segundo candidato, a José Antonio Kast, alguien que ya es un veterano de la política, es su tercer intento de llegar a la presidencia. La primera vez no logró llegar al balotaje, en el año 2017 quedó afuera, en el 2021 llegó al balotaje, se enfrentó a Gabriel Boric y ahí perdió por bastante, pero ahora lo cierto es que estos 23, casi 24% de los votos tienen muchas chances de convertirse en más del 50% de los votos el próximo 14 de diciembre. Exactamente, se suponía o los cálculos preliminares arrojaban que Jara, para poder acceder a un triunfo en el balotaje, necesitaba entre 30 y 35% de los votos en primera vuelta para poder sumar algunos votos también dispersos más afines a su espacio. Sin embargo, quedó bastante lejos de ese mínimo, de ese piso, con lo cual todo está dado para que Kast y otra vez la derecha vuelvan al poder en Chile. Recordamos, Boric llega al poder después de un mandato de la derecha en Chile y es destacable en ese país la alternancia entre los dos focos, por decirlo así, porque ninguna de las dos, bueno, habrá que ver ahora con Kast, ¿no? Pero ninguno de los dos llegan a ser, más allá de que desde acá se habla de ultraderecha, se habla de izquierda, se habla incluso del Partido Comunista, ninguno de los dos llegan a ser extremos realmente. Exactamente, porque de hecho, bueno, hacia la derecha sí había opciones más hacia extremas. La derecha había, y lo cierto es que tampoco son las configuraciones tradicionales de esos dos bloques, del de la derecha tradicional, la UDI, y tampoco el Frente, digamos, socialdemócrata, que en su momento tuvo la presidencia de Bachelet, por ejemplo. No son bloques iguales. El de la izquierda se fue más a la izquierda. De hecho, la candidata Jara es del Partido Comunista, lo que genera mucha resistencia en sectores medios y también en el empresariado chileno. Y después Kast sí es una persona que de hecho ha moderado su discurso de la última campaña a esta, lo que le permitió también ampliar su base de sustentación. Mencionabas que Kast, por ejemplo, se presentó en 2017. Cuando ganó Piñeira. Exactamente. O sea, Kast estaba a la derecha de Piñeira y se fue moderando hasta ubicar el lugar de Piñeira o reflejar un poco ese voto que supo acompañarlo. Vamos a escuchar a la candidata del oficialismo, a Janet Jara, anoche en las elecciones, después de ver, claro, para ella anunciar su triunfo. Es la que resultó con más cantidad de votos en esta primera vuelta y anunciando también, un poco hablando sobre su rival y mostrando cuáles son las debilidades que ella tiene, que ella cree tiene su adversario para el próximo balotaje. Casi la mitad de los chilenos y chilenas no votaron ni por mí ni por Kast. Y a ellos desde mañana les vamos a salir a hablar y a escucharles atentamente. Se lo merecen. Quien quiera representar a Chile tiene que escuchar a todos los chilenos y chilenas. Lamento que en los 16 años que Kast estuvo como diputado, nadie recuerde una sola ley o un solo acuerdo que haya sacado por el bien del país. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y me voy a encargar de que la realidad, la claridad y las diferencias entre lo que significa que los destinos de Chile los dirija la ultraderecha versus el progresismo en nuestro país, que ha sido quien ha logrado avanzar en derechos sociales, políticos, económicos, para las mujeres, de las diversidades, esté siempre presente.
Y esto que mencionaba Jara tiene mucho que ver con lo que fue también su gestión como ministra de Trabajo y Previsión Social del gobierno de Boric, donde, por ejemplo, avanzó con la ley del límite de 40 horas de trabajo semanal, algo que no existía en Chile, y también algunos cambios en materia de protección social particular para las mujeres y algunos cambios en la ley de previsión social que también habían sido muchos de los motivos que llevaron al estallido, que después llevó a la presidencia de Boric. Recordamos aquellos estallidos en 2018, que bueno, que hubo una ola regional, pero en Chile habían sido realmente fuertes, encabezados por universitarios, por la juventud chilena, que de la que surge Boric. Absolutamente, que se había iniciado por un aumento en el valor del subte, ¿no? Del metro, y que terminó, digamos, catalizando un montón de demandas de la sociedad, demandas que cambiaron al menos en las prioridades, y también lo que explica ahora la irrupción de las distintas opciones de derecha y en particular la de Kast, que hizo campaña con la seguridad y las fronteras. Esos fueron los ejes de su discurso. Es cierto, matizando mucho de lo que había sido sus discursos muy poco críticos de la dictadura de su campaña anterior, casi reivindicativa había sido su campaña anterior. En este caso, evitó discutir sobre esos temas y se centró en un discurso de mano dura, de militarización de las fronteras, de control de las migraciones, pero es un personaje que ha generado mucha resistencia en el sector progresista porque viene de una familia formada en la lógica de los Chicago Boys, ¿no? De hecho, su hermano Kast fue en los 80, uno de los economistas que le dio forma también a la economía pinochetista. Y después, además, porque viene de una familia, su padre fue un migrante alemán enrolado en las Fuerzas Armadas nazis, que eso, de hecho, también en su momento le generó mucha controversia, sobre todo porque había sido también él muy ambiguo en hablar del pasado de su padre, que son todas las cosas que resurgen, por supuesto, durante las campañas electorales. Pero claro, Kast lleva muchos años en la política, entonces lo conocen mucho. Claro. Lleva muchos años en el Parlamento chileno. Es un personaje muy asimilado, y todo esto que nosotros contamos acá desde la Argentina, en Chile tiene otra relevancia, particularmente lo que tiene que ver con lo económico. Uno habla de economía pinochetista, lo asocia a la dictadura de Pinochet, y por supuesto, bueno, desde Argentina hay una mirada, por decirlo, mucho más condenatoria o mucho más distante. En Chile, la economía pinochetista, como se la puede definir, no ha variado tanto porque fue una de las cuestiones pero sigue dando forma a la economía chilena, claro. que perduró la economía, el formato que se le dio en esa dictadura, mientras que, bueno, han avanzado en todo el Frente Democrático, felizmente para los chilenos. Ahora Kast, con este pasado o con este contexto que marcaba Damián, asoma como tal vez el nuevo presidente en una demanda de la sociedad chilena por uno de los flancos que se considera débiles del gobierno de Boric, que es precisamente esto, la seguridad y el cuidado de las fronteras, con el resurgimiento de muchos actos o situaciones de violencia, particularmente en el sur. Exactamente. Vamos a escuchar a Kast, que irrumpió en el escenario cuando todavía la candidata Jara estaba hablando, algo que no se acostumbra, pero tiene que ver también con el tono de la polarización extrema que están buscando precisamente ambos candidatos y que no lo lograron, porque vamos a hablar que después hubo un tercer candidato que estuvo muy cerquita de Kast. Escuchemos primero a quien salió segundo en las elecciones de ayer. Porque es un primer triunfo, vamos por más. Lo que hoy día quedó claro es que la oposición derrotó a un gobierno fracasado, a un gobierno que no supo dirigir los destinos del país. Pero la única victoria real, la única victoria que nos hará celebrar es cuando derrotemos al crimen organizado y al narcotráfico. La victoria real será cuando cerremos nuestras fronteras a la inmigración irregular. La victoria real sea cuando los chilenos tengan trabajo digno y Chile vuelva a crecer, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora. Bueno, ahí tenía a Kast, por momentos parece un discurso trampista, pero hay algo importante de esta elección que en Chile parece funcionar la tercera vía, es que
la izquierda queda en una minoría absoluta en el Congreso, porque como toda primera vuelta, más allá de definir los candidatos que se disputan la presidencia, define la conformación de fuerzas en el Congreso, y la conformación de fuerzas en el Congreso, tal la elección de ayer, da que la izquierda queda golpeada por el magro resultado de Jara, avanza a la derecha, y avanza a la derecha, pero no por Kast solamente, sino por todo el resto de los candidatos, porque hay un tercer candidato, tal vez más de centro, pero también de centro-derecha, que irrumpió con una fuerza que no estaba prevista y que fue la sorpresa de la elección. Absolutamente, estamos hablando de Franco Parisi, que de hecho ganó en varias regiones en el norte de Chile, sacó solamente 4 puntos menos que Kast y... digamos, su campaña se basó en Chile no es ni facho ni comunacho, o sea, no es ni Kast ni Jara, claro. Esa era su expresión, y que de hecho logró reunir a un sector importante de la socialdemocracia cristiana, que durante muchos años estaba ahí siempre disputando un poquito más a la derecha o un poquito más a la izquierda el poder en Chile, y es ahí precisamente donde piensa ir a buscar los votos Jara. Es muy difícil que los otros dos candidatos logren, digamos, seducir, que Jara pueda seducir a los electores de los otros dos candidatos, porque claramente mostraron su apoyo ya a Kast y son opciones de ultraderecha, claro, o de una derecha un poco moderada. Estamos hablando de Kaiser y de Evelyn Matei, una que es alcaldesa de UDI, de la fuerza tradicional de la derecha chilena. Que se suponía que iba a salir tercera en el lugar de Parisi, y quedó quinta. Que fue tal vez la gran sorpresa. Muy poquito, ¿no? Sí, exactamente, 15%, 14%. Fue la sorpresa, con lo cual, si el electorado se comporta como sus dirigentes, algo muy difícil de prever, ya está celebrando, y por eso también el discurso que habíamos de Kast. 14 de diciembre, entonces, el balotaje en Chile para ver si Kast o si Jara es el próximo presidente de ese país. Se terminó la fase regular de